Buenos días o buenas noches, según corresponda. El tema de nuestra ponencia es el raciocinio argumentativo de estudiantes de secundaria, en este caso de Colombia y específicamente el cómo utilizan las evidencias dentro de sus producciones argumentativas. Esta investigación fue realizada por Esteban Cruz, Nancy Ramírez y mi persona Diana Rosso. A modo de introducción, comentar que el interés en estudiar el uso de la evidencia surge tras la participación en un proyecto interesado en el pensamiento crítico reflexivo y la ciudadanía. Esto nos lleva a una revisión bibliográfica en la que encontramos que existen pocas investigaciones en las que se analice el uso de evidencias en contextos argumentativos y menos aún con población estudiantil de secundaria. Asimismo, se ha privilegiado un análisis de producto sobre el de proceso, que busca cuantificar o tipificar el uso de evidencias antes o después de una intervención pedagógica y haciendo comparaciones entre grupos. Pues estos abordajes que si bien nos ayudan o nos dan una idea sobre el nivel de desempeño de la competencia, se ven limitados al momento de responder cómo se llega a dicho estado. Y pues hay que resaltar que hay una necesidad de investigar el desarrollo del pensamiento en contextos naturales. Entonces, en este sentido, la presente investigación busca contribuir con explicaciones del cómo ocurren los posibles cambios en el uso de evidencias, también aportar a las discusiones sobre la importancia de crear ambientes de aprendizaje que fomenten la producción argumentativa, la vigilancia epistémica y la construcción del conocimiento, y subrayar el papel del uso y evaluación de la evidencia en el ejercicio de la ciudadanía. Como presupuestos teóricos, entendemos que la construcción de la cognición humana se da en contexto sociohistórico, que a su vez son constituidos por recursos semióticos que están culturalmente disponibles, entre los cuales pues, se privilegia el lenguaje. También vemos que la argumentación, al ser una actividad social de naturaleza lingüístico-discursiva, es entendida como constitutiva de los procesos cognitivos. Finalmente, pues, argumentar con evidencias consiste en generar una serie de afirmaciones que tendrán como fin respaldar y aumentar la probabilidad de que cierto punto de vista sea aceptado. Nuestro objetivo principal fue analizar el uso de evidencias en contextos argumentativos por parte de adolescentes de 10º grado. Identificamos el tipo de evidencia usada en la construcción de sus argumentos, luego la función que le dieron a la evidencia y finalmente capturamos las variaciones en el tipo y función de evidencia en los diferentes argumentos de los chicos. En cuanto a la metodología, esta es una investigación de tipo biográfica, enfocada en analizar de manera minuciosa cada serie de casos durante diferentes momentos por medio del análisis discursivo. Los participantes fueron 28 estudiantes entre 15 y 17 años, escogidos por muestreo intencional. Para el análisis de los datos, en un primer momento se realizó un preanálisis que permitió elegir las situaciones ricas en producción argumentativa, luego marcar o capturar algunas marcas lingüístico-discursivas y así proceder a transcribirlas. Y luego, ya en el macroanálisis, se identificaron los argumentos y las categorías analíticas. Finalmente, pues, se verifica la trayectoria de uso de las diferentes categorías, tanto intra como intersujeto, y se realizan los análisis estadísticos correspondientes. El contexto de producción se circunscribe a la implementación de un diseño pedagógico centrado en la argumentación intensiva y sistemática, el cual consta de 4 fases: familiarización con el tema sociocientífico o científico discutido, introducción de contenidos teórico-prácticos en argumentación, el desarrollo del debate crítico donde se ponen en práctica las competencias desarrolladas y el cierre y retroalimentación del proceso. En el caso del presente estudio, se realizaron 2 ciclos metodológicos en una implementación extracurricular. Se abordaron 2 temáticas sociocientíficas de interés: la legalización del consumo de drogas con fines recreativos para el ciclo 1 y el rearme de grupos al margen de la ley en Colombia para el ciclo 2. A partir de estos ciclos se obtuvieron las producciones argumentativas objeto de análisis, todas estas desarrolladas in situ. Para el ciclo 1 se eligió la construcción del posicionamiento, el cual marca el momento de partida previo a cualquier intervención. También se eligió la construcción de argumentos y contraargumentos una vez ya se había compartido algunos contenidos en argumentación. Para el ciclo 2 se eligió la carta argumentativa, en la cual se da solución a una situación-problema. Definición de la situación militar. Es la primera actividad del ciclo cuando ya se habían dado los contenidos en argumentación y se estaban reforzando. También se eligió el ensayo argumentativo, que representa el momento final.
Se realizó bajo la supervisión de los mediadores y con una guía paso a paso de la estructura y el proceso escritural del mismo. Se eligieron 2 para cada ciclo. La propuesta analítica parte de 2 niveles de análisis. El primero, un nivel dialéctico, referente a los tipos de evidencia y a la naturaleza de información utilizada en estas, y un nivel pragmático, referente a las funciones otorgadas a las evidencias dentro del contexto argumentativo. A nivel dialéctico, por una parte, se encuentran los tipos de evidencias, categorizadas dependiendo del grado de apoyo que da las evidencias a la línea argumental seguida. Primero se encuentran las evidencias genuinas, que aportan un nivel de sustento epistémico más fuerte y directo. Son evidencias que se relacionan fuertemente con la línea argumental defendida y hacen referencia a su corrección o veracidad. Después encontramos las pseudoevidencias, en las cuales el sustento epistémico es más débil e indirecto, partiendo de un nivel más intuitivo, ya que utiliza descripciones ilustrativas y ejemplificadoras del fenómeno. Por último, se encuentran las no evidencias, las cuales no ofrecen ningún tipo de sustento epistémico a la línea argumental defendida. Se caracteriza por presentar evidencias desligadas o irrelevantes frente a la línea argumental, explicaciones del fenómeno o argumentaciones redundantes. En cuanto a la naturaleza de la información, se encuentran 3 categorías. La información de naturaleza objetiva es información que puede ser corroborable por cualquier persona y que cuenta con un alto grado de aceptación y legitimidad. Proviene de fuentes percibidas como más confiables o con mayor estatus. Por ejemplo, estudios empíricos, datos estadísticos o una figura de autoridad. La información subjetiva es información que no puede ser fácilmente comprobable. Proviene de creencias, ideologías, experiencias personales o de un grupo específico de personas. Está a un nivel más intuitivo o de sentido común. Y la información hipotética, que es información dudosa que pretende ser predictiva. Su veracidad puede ser difícil de corroborar de forma inmediata o futura. A nivel pragmático o de función de las evidencias en el contexto argumentativo, se categoriza según la dirección hacia la que se dirigen las evidencias, hacia el propio posicionamiento o hacia el posicionamiento del oponente, y por la finalidad de las evidencias, apoyo o debilitamiento. De esta manera se obtienen 4 categorías de funciones posibles: apoyar el propio posicionamiento, debilitar el posicionamiento del oponente, apoyar el posicionamiento del oponente y debilitar el propio posicionamiento. Bien, pues ¿qué resultados obtuvimos? En relación a los tipos de evidencia, las medias de uso son mayores para la pseudoevidencia, con una presencia total del 63%, como vemos en la tabla, seguido de la evidencia genuina y con un menor uso la no evidencia. Este orden se mantiene durante los 4 momentos analizados. Respecto a la evidencia genuina, a nivel intrasujeto, encontramos casos como el de Andrea, quien aumentó su uso de evidencia genuina tras cada momento. Esto posiblemente por una mayor apropiación conceptual y una incorporación de competencias de identificación y producción de argumentos. También hay casos como el de Laura, quien solo usa evidencias genuinas en los momentos intermedios, lo que podría relacionarse con una baja apropiación de las temáticas del momento 1 y 4, así como una posible dificultad en diferenciar entre evidencia genuina y pseudoevidencia. Con respecto a la naturaleza de la información usada en las evidencias, se privilegió la información subjetiva con un 60.1% de frecuencia de uso. En este aspecto, pues la información disponible en el contexto inmediato y el tipo de tarea en cada momento tuvieron una gran influencia. Por ejemplo, en el momento 3 hubo mayormente información subjetiva disponible y la media de uso de esta es mayor que comparada con la objetiva, mientras que en el momento 4, en el que hubo variedad de información disponible y la tarea fue un ensayo argumentativo, la media de uso para la información objetiva aumentó. Bien, ahora las trayectorias de uso de las evidencias genuinas muestran una mayor presencia de estas cuando hay mayor cantidad de información disponible en el contexto inmediato, como se ve en el momento 2 y el momento 4, en los que también aumenta la información objetiva. Vemos un aumento del uso de evidencia genuina, la línea gris, entre el momento 1 y el momento 2 del primer ciclo metodológico y entre el momento 3 y el momento 4 del segundo ciclo. Y una disminución en el uso de pseudoevidencia, la línea naranja, en estos mismos momentos. Estas variaciones dan cuenta de un impacto positivo tras la participación en el diseño pedagógico respecto al uso de tipos de evidencia.
Bueno, ahora sobre la función dada, se observa una preferencia en dirigir las evidencias hacia el propio punto de vista, tanto para fortalecerlo como para debilitarlo, usando solo una pequeña porción de las evidencias presentadas hacia el punto de vista del oponente. Esto implicaría una falta de consideración pues de la contraparte al momento de escribir un texto argumentativo. A nivel pragmático se resalta la preferencia de dirección hacia el propio punto de vista, la línea azul y la amarilla, el cual se mantiene en los 4 momentos, y la baja presencia de dirección hacia el punto de vista del otro, la línea naranja y la gris. En cuanto a la finalidad, se observa una ligera disminución en la categoría de reforzar mi propio punto de vista, que es la línea azul, entre los momentos del ciclo 1 y entre los momentos del ciclo 2. Bueno, también se observan aumentos en debilitar el propio punto de vista, que es la línea amarilla, tanto en el primer ciclo como en el segundo. Estas variaciones pueden dar cuenta del inicio de un proceso de revisión de la propia argumentación y mostrar un posible efecto de la intervención. Las categorías relacionadas con la contraparte, que es la línea naranja y la gris, son menos frecuentes, por lo que se considera que las competencias de evaluar la evidencia ofrecida por la contraparte requieren ser entrenadas y reforzadas explícitamente en el contexto de aula. Para la discusión, se realizó una contrastación de los resultados más relevantes con los antecedentes teóricos e empíricos en torno a 4 ejes. Primero, se observa un uso indiscriminado de explicaciones dentro de las producciones argumentativas. Según Ferreira, las explicaciones tienen como función en el contexto argumentativo reducir las brechas en el conocimiento entre las partes de un diálogo, lo que posibilita un correcto proceso argumentativo sobre el tema discutido. Estas explicaciones dentro del presente estudio se categorizan como no evidencias. Este uso indiscriminado de explicaciones se observa en el estudio de Glasner, Weinstein y Newman, en el que los estudiantes ofrecían explicaciones cuando se les pidió explicar un fenómeno, así como cuando se les pidió ofrecer evidencias o justificar un punto de vista. Una causa probable es lo que Kuhn denomina desacoplamiento cognitivo, o la dificultad para articular o relacionar la línea argumental defendida con las evidencias utilizadas con este propósito. Esto lleva a que los estudiantes utilicen de forma equivocada las explicaciones con el objetivo de apoyar las líneas argumentales. Por otra parte, se encuentra un uso predominante de pseudoevidencias, que puede ser explicado por Kuhn, quien en sus estudios encuentra que menos de la mitad de los participantes es capaz de utilizar evidencias genuinas, dado que éste requiere una mayor comprensión del fenómeno discutido y una mayor vigilancia epistémica que las pseudoevidencias, ya que estas últimas se quedan en una comprensión básica del fenómeno y muchas veces tienen un carácter más intuitivo. De otra manera, Cano, Castello y Letao proponen que esto se debe a una argumentación propia de contextos cotidianos, caracterizada por la utilización recurrente de pseudoevidencias, por ejemplo, el uso de ejemplos y de narrativas. En cuanto a la naturaleza de la información, se encuentra un claro predominio de información de naturaleza subjetiva, que puede estar mediado por lo anterior, es decir, una estructura argumentativa de contextos cotidianos es mayormente intuitiva e implica el uso predominante de información proveniente de ejemplos o de información anecdótica. También se observa que los estudiantes incorporan información que se les presenta durante la intervención, dando paso del uso de información casi exclusivamente subjetiva a incorporar progresivamente información de naturaleza objetiva, proveniente de distintas fuentes de consulta o expuesta por los mediadores. Mayway, Paus y Macagno hipotetizan que se debe a la expectativa del estudiante de obtener una mejor calificación si utiliza la información que da el profesor, además de la falta de interés por buscar nueva información o corroborar la que ya posee. Otra posible explicación es la cantidad de información de la que dispone el estudiante, es decir, en un momento inicial los estudiantes pueden poseer poca información sobre el fenómeno discutido, por lo que al justificar su posicionamiento utiliza información que ve más cercana, muchas veces intuitiva o de sentido común. A nivel pragmático, se encuentra que los estudiantes utilizan preferentemente evidencias dirigidas hacia su propio posicionamiento, dada la dificultad por considerar una contraparte. Es bastante habitual que se utilicen evidencias hacia su propio posicionamiento debido a la falta de vigilancia epistémica y de flexibilidad cognitiva. Esto impide considerar puntos de vista divergentes, lo que conlleva ciertos sesgos atencionales
de desconsiderar o ignorar consciente o inconscientemente información contradictoria con su propio pensamiento. Adicionalmente, la naturaleza sociocientífica de las temáticas discutidas hace que los estudiantes sientan estas temáticas más cercanas a su contexto y por tanto que estén cargados de valores, emociones e ideologías, lo que dificulta ejercer vigilancia epistémica sobre ellos. Por último, la interrelación entre el contexto del aula de clase y el uso de evidencias se observa principalmente en el estudio de la argumentación como medio para construir conocimiento. En específico, argumentar por medio de evidencias. Esto hace parte de la negociación de perspectivas, lo que permite que al ejercer vigilancia epistémica sobre las evidencias propias y contrarias se pueda construir, evaluar y reconstruir significados, lo que conlleva la construcción del conocimiento. Adicionalmente, el contexto y las características de implementación del diseño pueden influir de manera positiva o negativa en los productos argumentativos obtenidos. Por ejemplo, un diseño que no esté ligado a un currículo específico puede hacer que el tiempo de ejecución de las sesiones sea menor y que la motivación e implicación de los estudiantes sea reducida, dada la baja o nula utilidad percibida de la argumentación o la expectativa del estudiante de obtener una calificación por su participación. Conclusiones. Se puede inferir que existe cierta sofisticación leve y progresiva respecto al uso de evidencias. Esto puede atribuirse a la implementación del diseño. Sin embargo, esta sofisticación pudo verse limitada por las características de la implementación extracurricular. Al ser extracurricular, la implicación en la motivación de los estudiantes pudo bajar significativamente. Si se articula con un currículo específico y se cuenta con la participación de los docentes, la motivación puede aumentar y por lo tanto las ganancias pueden ser mayores y mantenerse a lo largo del tiempo. Finalmente, muchas gracias por su atención. Allí dejamos nuestros correos donde nos pueden contactar. Gracias.